Querida iglesia, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con vuestro espíritu. Un saludo cordial a todos mis hermanos del grupo de la Central, en todos sus hogares, Dios les bendiga. A mis hermanos de la Perla, de igual manera, mi Señor Jesús les bendiga. Vamos a presentar un trabajo para la gloria de Dios y en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Agradeciéndole a mi Señor Jesús para empezar este trabajo que el Señor nos ha dado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a elevar una oración. Y a todos mis hermanos de los dos grupos, le pedimos que estén conectados, estén atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar en estos momentos. Vamos a orar a mi Señor y nos presentamos delante de Él. Querido Dios y Padre Celestial, Dios de la gloria, Dios santo, Dios grande, Dios todopoderoso, a ti agradecemos tu amor, tu grandeza, tu fidelidad para con todos nosotros, Padre. Te pedimos, Señor amado, que seas tú dirigiéndonos, Dios de la gloria, y dirigiendo, Señor amado, a cada siervo, a cada sierva, en cada lugar, Señor amado, para llevar adelante este retiro en estos 7 días que tú nos das, Señor amado. Dios de la gloria, prepara nuestro corazón, nuestra mente, y diríjanos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que cada uno, Señor amado, podamos hacer el trabajo que tú quieres que hagamos, Señor amado, para sanidad, restauración de nuestras vidas, de nuestros hogares, Padre, en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. A ti agradecemos, Dios de la gloria, y te doy gracias, bendito Dios, porque tú estás con nosotros, porque tu presencia está en este lugar. Te pedimos, Señor amado, que sea ungiendo, Dios de la gloria, Señor amado, esta adoración, alabanza para ti, Señor amado, y tu palabra que tú nos vas a hablar, en el nombre de Jesús. Prepara, Dios de la gloria, a cada hermano, a cada hermana, en cada hogar, Señor amado, los niños, los jóvenes, que todos estemos atentos, Dios de la gloria, para escuchar, Señor, tu voz preciosa y hacer el trabajo que tú nos has mandado. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Ahora, querida iglesia, con nosotros las niñas van a cantar unas alabanzas a mi Rey. Es la oportunidad, hacia adelante. Dios les bendiga, hermana Laura Viviana. Dios los bendiga, hermanos. Para la honra y gloria de mi Padre Celestial, en nombre de mi Señor Jesucristo, vamos a presentar estas 2 ofrendas. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta
cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Señor Jesús, ayúdanos a hacer tu voluntad, que tú seas haciendo de nosotros unas nuevas personas, que tú seas transformándonos, Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz y ayuda a todo aquel que está escuchando estas canciones. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Porque en esa vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia
perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios, porque tu misericordia nos ha alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos, mi amado Padre. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor amado, por tu misericordia para con nosotros. Dios los bendiga y muchas gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hijas, gracias. Gloria sea a nuestro Dios. La gloria sea para nuestro Padre, a mi Señor Jesucristo y a mi amado Espíritu Santo. Querida iglesia del Grupo de la Central y Grupo de la Perla, les amo en el Señor. Estamos orando por ustedes y yo sé que ustedes están orando por nosotros. Quiero dedicarles 2 versículos de la palabra de mi Señor para todos ustedes, para que en casa los meditemos lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en nosotros y en toda su amada iglesia. Jeremías capítulo 33, versículos 8 y 9. Nos dice Dios: y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será gozo por nombre, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Eso va a suceder, el Señor nos ha perdonado, y la paz y el gozo que el Señor nos va a dar a todos. Quería compartirles esos versículos, querida iglesia. Mi Señor Jesús les continúe bendiciendo abundantemente. Ahora con nosotros, la pastora nos trae la enseñanza, el reglamento por el Espíritu Santo para esos 7 días de retiro que tenemos en la mañana, en la tarde y en la noche para la gloria de Dios. Dios les bendiga, querida iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí es un gozo muy grande estar nuevamente con ustedes en el Espíritu, porque aunque estamos separados de cuerpos, pero estamos unidos en el Espíritu. Vamos a estar rogando al Dios del cielo que el Espíritu de Dios nos hable ahora mismo. Y quiero compartirles, hermanos, el Espíritu de Dios nos ha dado este mensaje de este trabajo que vamos a hacer para beneficio nuestro, para beneficio de la iglesia, y vamos a estar clamando por toda nuestra nación. Vamos a hacer estos trabajos cada día un trabajo que el Espíritu Santo de Dios nos dio
para hacer en ayuno, este ayuno de los 7 días. Este ayuno es un ayuno de victoria, de triunfo para la iglesia del Señor. Y vamos a dar inicio a estas clases. Quiero compartirles estos temas que serán de ayuda para los hermanos que no han tenido una amplitud en el conocimiento de cómo se debe hacer el ayuno. Hay hermanos que ya saben cómo hacerlo porque el Señor nos ha enseñado a través de sanidad interior, pero quiero compartir este mensaje especialmente para aquellos hermanos que no tienen conocimiento de cómo se hace el ayuno. Entonces vamos a pedirle al Señor su guía, su dirección y vamos a hacer cada día una ayuda para los hermanos que van a hacer el ayuno, cómo se debe hacer. Vamos a orar rogando al Espíritu de Dios que Él mismo nos ministre a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por concedernos estar en este lugar, adorando tu nombre. Gracias, Señor, por la compañía de nuestras familias en cada lugar donde mis hermanos están. Gracias, mi amado Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú eres Espíritu, Señor, y estamos unidos en el Espíritu. Y te rogamos a ti que tú mismo coloques tus pensamientos en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Alumbra nuestro entendimiento y haznos entender tu palabra, Señor, tus propósitos, Padre. Yo te ruego, Señor, que unjas este ministerio y seas tú mismo hablando, seas tú mismo ministrando la vida de cada uno de tus siervos allí en cada lugar. Gracias, Padre, en tu nombre, Señor Jesucristo, y bajo la gracia maravillosa de tu Santo Espíritu, vamos a compartir este tema que se llama el verdadero ayuno. Gracias, Señor. Bueno, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios y vamos a hacer el primer tema que el Señor me ha colocado de acuerdo a lo que mi Señor quiere cada día. El Espíritu de Dios nos dijo que para el primer día cada uno debemos pedirle perdón por los pecados, renunciando uno por uno, renunciando a toda atadura, perdonando de corazón sincero para quebrantar toda maldición de tu vida, recibiendo mi perdón y creyendo de todo corazón, reconciliándote con tu Dios. Entonces vamos a ver nuestro primer tema que se llama el verdadero ayuno. Vamos a ver, este trabajo está en Isaías capítulo 58 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 6. Y cada uno allá en su casa busque la cita, vamos a compartir estos versículos porque de esto vamos a aprender para la gloria de nuestro Dios. Isaías capítulo 58, versículos 1 al 6. El verdadero ayuno. Leo para la gloria de Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Bueno, esta es lo que dice la palabra de Dios.
El ayuno no es un simple acto religioso para aguantar hambre. El ayuno tampoco es para pedir cosas materiales, ni intereses personales, ni para que Dios satisfaga nuestros deseos o nuestros gustos. No, para eso no es el ayuno. Tampoco es para que los demás nos vean y nos digan, uy, tan santos que son, uy, cómo son tan espirituales. No es para eso el ayuno. El ayuno que el Señor escogió, acá dice un título, yo quiero que leas el título allá en tu Biblia, dice, el verdadero ayuno. Bueno, quiero que aprendamos algo muy especial. ¿Qué significa la palabra ayuno? ¿Te has preguntado qué significa la palabra ayuno? La palabra ayuno significa abstenerse de algo. Ayuno significa no participar en algo, dejar de hacer algo. Bueno, eso significa la palabra ayuno. Pero el Señor está diciendo en su palabra el verdadero ayuno. O sea, que hay varios ayunos, hay diferentes clases de ayunos y yo quiero compartirte en esta hora los tipos de ayunos. Hay diferentes clases de ayuno. Uno de los que más conocemos nosotros es el ayuno de abstenerse de tomar alimentos. Y este ayuno se hace para someter nuestra carne, para como una forma de disciplina, de disciplinarnos nosotros para que la carne no nos coja ventaja. Ese es el tipo de ayuno que nosotros conocimos. Pero el Señor está hablando de un verdadero ayuno. Yo te digo, hermano, yo por muchos años ayunaba por diferentes circunstancias. El Señor dice aquí, hace una lista de cosas, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, ayunamos porque de pronto a nosotros nos instruyeron de alguna forma y yo te digo, bueno, yo desde niña aprendí a ayunar, por ejemplo, para pedir por alguna necesidad que tuviésemos. Ayunábamos de pronto para orar por alguien y decirle, Señor, transforma la vida de esa persona. Y bueno, esos ayunos, quizás mi Señor escuchó parte de esos ayunos. Otros ayunaron para que Dios les resolviera algún problema, alguna situación. Esos ayunos hicimos y esos ayunos hacía el pueblo de Israel. Pero vuelvo y te digo, el Señor dice, ese es el ayuno que yo escogí. O sea que hay un verdadero ayuno. Y el Señor empieza a tocar mi vida con esta palabra y me enseña cómo ayunar. Y quiero compartirte cómo ayunar. El Señor dice en su palabra cuál es el ayuno que Él escogió. Pero antes veamos varios tipos de ayuno porque la palabra de Dios nos enseña diferentes tipos de ayuno que hicieron el pueblo de Israel. Por ejemplo, el pueblo de Israel hizo ayuno en el desierto, pero no el ayuno de abstenerse de comer, sino el ayuno que el Señor los sometió por causa de su rebeldía, por causa de su incredulidad. Ellos se rebelaron contra Dios y entonces empezaron a pedirle a Dios que ellos querían comer carne, que ellos querían los manjares seguramente que comían en Egipto. Pues realmente no creo que comían manjares, pero ellos se rebelaron contra Dios y Dios los sometió a un ayuno. El ayuno de estar comiendo todos los días una misma comida, maná y codornices. Al otro día maná y codornices. Y así todos los días se alimentaron haciendo ese tipo de ayuno. Otro tipo de ayuno que el Señor nos habla en la palabra de Dios es el ayuno que hizo Elías. Elías fue sometido también a hacer ayuno y el Señor lo sometió a hacer ese ayuno para que él venciera el temor.
Él tenía mucho miedo de que lo iban a matar, estaban matando todos los profetas, y Dios le dice que se fuera para la cueva cerca del arroyo de Kerib. Y allí el Señor lo sometió al ayuno. Los cuervos le traían carne y le traían pan. Y todos los días él comía carne y pan, carne y pan. Es un tipo de ayuno el cual Elías fue sometido para vencer su temor. Otro tipo de ayuno que el Señor nos habla en su palabra es el ayuno que hizo Daniel. Daniel se propuso en su corazón, junto con sus amigos, no contaminarse de la comida del rey. Entonces el ayuno que hizo Daniel fue para renunciar a las cosas del mundo. La comida del rey representa las cosas que el mundo ofrece. Entonces él ayunó de otra forma, comiendo solo legumbres y agua. Legumbres y agua. Eso fue un sometimiento, un ayuno. Y también vemos algo maravilloso, es que el Señor, también el Señor Jesús, se sometió a hacer un ayuno, pero este ayuno era algo muy especial. Es un ayuno donde Él se llenó del poder de Dios, donde Él sometió su voluntad, su carne, todo al Padre Celestial para hacer la voluntad del Padre y ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero al Señor sigue diciendo, hay un verdadero ayuno que yo quiero que haga mi pueblo. El ayuno que el Señor quiere que hagamos se llama el ayuno de pecados. ¿El verdadero ayuno cuál es? El ayuno de pecados. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El ayuno que el Señor escogió, quiero tomar 3 citas bíblicas que nos hablan de 3 partes fundamentales que debe tener este ayuno de pecados. La primera parte se llama la humillación. La humillación. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es una de las citas muy conocidas por todos nosotros. Todo el pueblo de Dios conoce esta cita, la repetimos y más en este tiempo de cuarentena nos acordamos de esta cita. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, lo primero que debe tener el ayuno de pecados es la humillación. Eso es lo que el Señor quiere en este momento de su pueblo, de su iglesia. La segunda parte es el arrepentimiento genuino. Quiero tomar un ejemplo de la palabra acerca del arrepentimiento. Está en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10. Es el arrepentimiento que tuvo el pueblo de Nínive. Dios había decretado, había dicho que iba a destruir a Nínive. Y el Señor dice en Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua,
sino cúbrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal ¿qué? Camino. Dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Quiero recalcar algo. El pueblo de Nínive había cometido muchos pecados y sus pecados eran tantos que esos pecados llegaron, dice la palabra de Dios, hasta la nariz de Dios. O sea que el olor del pecado llegó hasta la nariz de Dios e hizo desatar su ira y por eso Dios los iba a destruir. Te hago una pregunta, hermano y amigo. ¿Será que en este momento, en el mundo entero, cuántos pecados hemos cometido los seres humanos? Muchos, ¿cierto? Por eso esos pecados llegaron hasta la nariz de Dios y se ha desatado su ira sobre la tierra. Y por eso el pueblo está siendo atacado con esta pandemia. Pero ¿qué hizo el pueblo de Nínive? Dice que se arrepintieron y se convirtieron de su mal camino. O sea, el arrepentimiento es otra parte fundamental del ayuno. La tercera parte es el cambio de vida. Hay un testimonio muy lindo en la palabra de Dios de una persona, un hombre que hizo ayuno, se humilló, se arrepintió y tuvo un cambio sobrenatural. Y está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 8 y 9. Vamos a buscarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, de este personaje que fue tocado por Dios. Dios lo puso en tierra y él se humilló ante el Señor. Y dice el versículo 8, 9 y 10, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué hizo? Ayuno. Pero no solamente ayuno de no comer y beber, sino principalmente de renunciar a sus pecados. Dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Ayuno. Se estaba arrepintiendo de todos sus pecados. Y veamos el versículo 20, que es la parte fundamental. La tercera parte del ayuno es el cambio de vida. Dice el versículo 20, el 19 y el 20, dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué le pasó a este hombre? Cambió, se convirtió de sus malos caminos. ¿Cuál ayuno hizo? El ayuno de pecados. Ayuno de pecados es abstenerse de cometer pecados. Estamos haciendo un ayuno donde nos abstenemos de comer alimentos para someter la carne. Pero el ayuno que el Señor escogió es el de no cometer más pecados, de no volver a cometer más pecados. Quiero que veamos en el versículo 6 de Isaías, dice: no es más bien el ayuno que yo escogí. Y dice 4 partes fundamentales que aquí están escritas. Dice: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados,
y que rompáis todo yugo. Bueno, vamos a aprender qué es esto y quiero mostrarles una fotografía de algo que el Señor me mostró en visión. Bueno, es un dibujo que yo hice y quiero compartírselo, quiero que lo muestres. Este dibujo nos muestra, nos revela la fotografía de un alma que está llena de pecado y que va rumbo a la muerte. Cuando uno comete pecados delante de Dios, el enemigo lo encadena, lo ata y lo lleva rumbo a las tinieblas, rumbo al infierno, rumbo a la muerte. Allí hay 4 partes de las que el Señor nos habla en Isaías 58. Nos habla de las ligaduras de impiedad. Las ligaduras de impiedad son los lazos puestos por Satanás. Es la raíz del pecado, la iniquidad. Es el fruto del pecado y el pecado en sí. Es los pecados que se repiten en nuestras generaciones. La rebelión que se repite en cada una de las generaciones, en los padres, en los hijos, viene de generaciones atrás, como los bisabuelos, los abuelos, y nosotros las conocemos como maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son los pecados heredados de generaciones atrás, son los pecados que se repiten. Examina tu vida en esta hora y pregúntate, ¿qué pecados yo he repetido de mi papá, de mis abuelos, de mis bisabuelos? ¿Qué cosas me han pasado a mí? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que esto está pasando en nuestra vida por causa de los pecados de nuestros antepasados? Dice la palabra del Señor que los pecados heredados, ¿cómo los descubrimos? Es cuando nosotros vemos que en nuestra familia hay enfermedades que se repiten, hay ruina, hay circunstancias negativas que se repiten en varios miembros de la familia, hay trabajo pesado, sufrimos de calamidades, rebeldía, dolor, amarguras, machismo, trabajo duro, economía difícil, feminismo, temperamento fuerte y rechazo. Esas son algunas de las cosas que nosotros vemos en nuestras familias que se repiten en cada familia. Muchos dicen, no, pero si cuando recibimos al Señor se cortaron todas las maldiciones. Sí, es cierto, cuando uno recibe al Señor, muchas de esas maldiciones son quebrantadas. Pero al transcurrir el tiempo de nuestra vida cristiana, nos damos cuenta que volvemos a repetir muchas cosas de nuestros antepasados. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo me doy cuenta o cómo identifico eso dentro de mí, las ligaduras de impiedad? Cuando yo cometo los mismos pecados que mis antepasados, cuando a mí me pasan circunstancias iguales a las de ellos, y estas cosas se repiten en varios familiares. Bueno, ahora vamos a aprender cómo me desato. Ya me estoy dando cuenta que sí hay cosas que se repiten en varios familiares y que esas cosas yo también las tengo. Entonces, ¿cómo me desato de estas ligaduras de impiedad? Porque el Señor dice desatar las ligaduras de impiedad. Entonces, lo primero, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados, los pecados de nuestra familia. Generación tras generación, lo podemos hacer generalizado porque no conocemos los pecados de todos, pero podemos decirle, Señor, perdona los pecados de mi familia, desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y toda mi familia, Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos, Señor Jesús, y lávanos con tu sangre poderosa. Lo segundo que debemos hacer para desatar las ligaduras de impiedad es que una persona se desata perdonando de todo corazón a papá y a mamá. Son los primeros que tenemos que perdonar.
para que las ligaduras de impiedad sean desatadas, porque los lazos vienen de unidos a nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Y cuando perdonamos de corazón a nuestros padres, se sueltan esos lazos. Y se sueltan los lazos de los abuelos y de los bisabuelos. Debemos perdonar a nuestros abuelos si hemos tenido algún resentimiento hacia ellos, hacia los bisabuelos si alguno los conoció. Y también debemos perdonar a toda la familia. Porque si tenemos algún resentimiento hacia algún familiar, ahí se hacen vigentes las maldiciones. Tú te das cuenta que de pronto tienes resentimiento hacia un tío, hacia un primo, hacia algún familiar. Entonces las maldiciones se hacen vigentes. Por eso es muy importante para desatar las ligaduras que nos unen hacia la familia. Hay que perdonar de todo corazón los resentimientos que tengamos hacia ellos, porque cuando se perdona, se desata. Cuando uno perdona, suelta las ataduras del odio. Y el amor de Dios, dice la palabra de Dios, el amor de Dios cubrirá multitud de faltas. Entonces, cuando perdonamos a la familia, cubrimos multitud de faltas con el amor del Señor. Tercero, para desatarnos debemos recibir el perdón de Dios para mí y para mi familia. Yo debo declarar, Señor, yo recibo tu perdón y recibo el perdón hacia mi familia. Perdona a mi familia, Señor, todos sus pecados. Por eso es muy importante orar por la familia. Y también, cuarto, cambiando de genes. ¿Cómo hacemos para cambiar de genes? Pues primero perdonando a nuestros familiares y segundo, recibiendo los genes de Dios. ¿Cuándo recibimos los genes de Dios? Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. O sea que ahí recibimos los genes. Quiero que veamos San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Búscalo allá en tu Biblia y te darás cuenta lo que dice la palabra del Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace convertir en hijos de Dios y parecernos a Dios. Y seguiremos amando nuestra familia, pero ahora somos de la familia de Dios. Así que el Señor quiere que hagamos este trabajo, la primera parte, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cómo lo hacemos? Perdonando de corazón a toda la familia. Esta es la primera parte de nuestro trabajo y te animo para que sigas con la siguiente parte. Bueno, continuamos con nuestra segunda parte acerca de este tema del ayuno, el verdadero ayuno, el ayuno de pecados. La segunda parte que el Señor nos dice que tenemos que hacer es soltar las cargas de opresión. ¿Qué son las cargas de opresión? Las cargas de opresión es las preocupaciones, angustias, temores, problemas, ansiedad, la depresión, el desánimo. Quiero que veamos nuevamente la fotografía que el Señor me mostró en visión para que veamos dónde están esas cargas. Este personaje lleva unas cargas muy pesadas y quiero que tú las veas. Mire, aparte de que está encadenado, tiene ligaduras, esas rojas son las ligaduras de impiedad, pero mira lo que tiene en la espalda, encadenado y con esa carga bien pesada. ¿Qué está diciendo el Señor que hagamos? Suelte esas cargas. Ya, gracias.
Ahora veamos, ¿qué es la preocupación? Porque las cargas de opresión es preocupaciones. ¿Qué es una preocupación? Es cuando dejamos llenar el corazón de incredulidad. Es cuando nos falta la fe, cuando desconfiamos de Dios. Por eso nos angustiamos, nos preocupamos, nos deprimimos, los problemas se nos hacen grandes. Pero el Señor nos está diciendo que ¿qué hagamos con esas cargas? Que las soltemos. Soltemos esas cargas de opresión. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, ¿cómo soltamos las cargas? ¿Qué es soltar? Soltar es colocar en las manos de Dios. Entonces nuestras preocupaciones, angustias, problemas, temores, ¿dónde los tenemos que colocar? En las manos de Dios. Vamos a ver cómo lo colocamos en las manos de Dios. Mateo 11:28 dice así, para la gloria de Dios. Dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y ¿qué? Cargados. Y yo os haré descansar. O sea que hay que dejar esas cargas en las manos del Señor. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que cuando nos humillamos y dejamos todo en las manos del Señor, ¿qué vamos a tener? Descanso para nuestras almas. Quiero que veamos también lo que dice el Señor en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 nos habla también acerca de las cargas de opresión, las preocupaciones, las angustias. ¿Será que en este momento alguno está preocupado, alguno está ansioso, angustiado? El Señor te dice: mira, suelta esas cargas y colócalas en mis manos. Mire lo que dice el Señor en 1 Pedro 5:7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, hermanos, Él nos va a cuidar. Él está con nosotros. Él prometió que no nos dejaría ni nos desampararía. Así que vamos a confiar en el Señor y dejar todas nuestras dificultades en las manos del Señor. Bueno, y vamos a la siguiente parte, la tercera. Dejar ir libres a los quebrantados. Bueno, ¿y esos quiénes serán? ¿Quiénes serán esos señores quebrantados que dice Isaías, que dice el Señor a través de Isaías? Dice: los quebrantados, la palabra quebrantados significa adoloridos del alma, resentidos, heridos, dolido por alguna ofensa, ofendido. Eso significa la palabra quebrantados. Cuando odiamos a alguien, o cuando estamos ofendidos o tenemos resentimiento hacia alguien, si yo tengo resentimiento hacia alguien, tengo una atadura, una cadena que me ata a esa persona. Quedamos los dos encadenados. De pronto tú dices: no, pero es que él es el que me ofendió. Pero si tú guardas los resentimientos, ambos quedamos encadenados. Y el Señor dice que tenemos que dejar ir libres a los quebrantados. ¿Qué será que dejemos ir libres a los quebrantados? ¿Cuándo quedamos libres? ¿Cuándo se sueltan esas cadenas? Cuando perdonamos. ¿Cuándo dejamos ir libres a los quebrantados? Cuando nosotros pedimos perdón. Entonces hay dos trabajos: uno, perdonar, y otro, pedir perdón. Para dejar ir libres a los quebrantados, las personas quebrantadas somos ambos, el que ha sido ofendido y el que ofende. Quedamos atados a una cadena. Entonces, cuando nos pedimos perdón el uno al otro, ¿qué pasa? Se deja ir libres a los quebrantados. Somos libres y recibimos la paz del Señor. Entonces, cuando ofendemos a alguien, estamos ofendiendo a Dios. Quiero que veamos qué dice Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6. Vamos a ver qué nos habla el Señor acerca de
de esto de los quebrantados, capítulo 6. Y vamos a ver los versículos 14 y 15. Dice el Señor así en su palabra, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, y seguiremos encadenados. Pero cuando perdonamos, Dios nos perdona. Y somos libres nosotros y hacemos libre a la otra persona. Entonces, renuncia al orgullo. ¿Qué es lo que no nos deja perdonar? El orgullo. Renuncia al orgullo, colócalo por el suelo y perdona de todo corazón y pide perdón. Dice el Señor, el que se humilla será exaltado. Pero el que no perdona será humillado porque es altivo, no quiere perdonar, el orgullo no lo deja. Renuncia al orgullo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, renuncia a este orgullo que no me deja perdonar a mi hermano. Si el Señor dice que perdonemos, es porque podemos. Con la ayuda de Él y del Espíritu Santo podemos perdonar. Así que hagamos este trabajo, dejar ir libres a los quebrantados. Y vamos con la cuarta parte. Romper todo yugo. ¿Qué es un yugo? Existen dos tipos de yugos. Uno, el yugo de esclavitud del pecado y el yugo de la unión con Cristo. Tú debes elegir hoy cuál yugo quieres tener. Si quieres seguir siendo esclavo de Satanás o quieres ser siervo de Jesucristo. El Señor se está refiriendo en este pasaje de romper todo yugo, es romper todo vínculo con Satanás. Yugo significa atadura, significa esclavitud. ¿Tú quieres seguir siendo esclavo de Satanás? ¿O hoy definitivamente quieres ser libre? Yo te digo, hermano, hay que romper todo yugo. ¿Cómo rompemos? La palabra romper también significa renunciar en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces hay que renunciar a todo yugo de pecado. O sea, yugo de pecado es cada pecado. Hay que renunciar en el nombre de Jesús a cada pecado. Hay que renunciar también a todo lo que Satanás nos trajo. ¿Qué nos trajo Satanás? Las obras de la carne, el amor por las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, la fama, el amor al dinero. Tenemos que renunciar a Satanás y a sus demonios, a todo lo que el enemigo vino a traernos a nuestra vida, que nos hizo esclavos del pecado. Así que tenemos que renunciar. Es como cuando una persona va a salir de una empresa y dice, yo no quiero seguir trabajando aquí, yo renuncio de manera irrevocable y nunca más vuelvo a esta empresa. Así tenemos que hacer con el pecado, renunciar en el nombre de Jesús de manera irrevocable. Y hoy mismo tú puedes tomar esa decisión, renunciar al pecado. ¿Por qué una persona no quiere dejar el pecado? Yo les he explicado a mis hermanos por qué. ¿Saben por qué? Porque lo ama. Quiere seguir abrazando el pecado, quiere seguirlo cometiendo porque lo ama. Pero el Señor nos dio una palabra en Génesis capítulo 3, el versículo 15, dice el Señor, pondré enemistad, le dice a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor ahí? Que el Señor enviaría de su unción, de su poder, para que nosotros sintiéramos el deseo de aborrecer. Enemistad quiere decir aborrecer, renunciar.
Entonces hay que aborrecer el pecado y lo hacemos con la ayuda de Dios porque Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Dice el Señor en su palabra en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, o sea, renuncia, alcanza la misericordia del Señor. El Señor no quiere que hagamos como hacía la gente en la época de de Isaías, que buscaban justos juicios, pero no se arrepentían. No pedían perdón por sus pecados, no reconocían sus errores y por eso Dios no los escuchaba. Pero el ayuno que el Señor escogió es el ayuno de pecado. Hay que renunciar al pecado y hay que confesarlos uno por uno al Señor. Quiero que veamos en 1 de Juan capítulo 1 versículos 7 al 10. 1 de Juan capítulo 1 versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, ¿qué dice ahí? Si confesamos, confesión, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, confesar es muy importante. Arrodillarse, clamar al Señor y decirle, Señor, perdóname porque he cometido estos pecados. Aparte de eso, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguye. Y el Espíritu Santo nos hace ver nuestros propios errores, porque a veces nosotros no los vemos. Así que tenemos que hacer esta lista, confesándole al Señor pecado por pecado y pidiéndole perdón y renunciando en el nombre de Jesús. Yo hice esta lista, aunque no están todos, faltan todos los pecados que son de tipo sexual, pero hice esta lista para ayudar a cada uno de mis hermanos. Aquí está escrito parte de los pecados que el Señor nos ha revelado en su palabra para que cada uno renunciemos en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte, hermano, ahí donde tú estás, que te coloques de pie y que hagas esta oración conmigo. Dice el Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Pidiéndole perdón. Hagamos este trabajo. Hagamos estas 4 partes que el Señor nos está pidiendo en este ayuno por nosotros mismos. Recibamos el amor del Señor, porque cuando uno se ama a sí mismo, uno no se quiere perder. Uno no quiere irse para el infierno. Uno no quiere que su vida siga en ruina, bajo maldición. Entonces, el Señor quiere que nos acerquemos a Él pidiéndole perdón. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo y tú le pidas allá donde tú estás. Señor, ayúdame a hacer esta lista. Recuérdame, mírame, examíname. A ver, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor Jesús, yo te pido ahora mismo que examines mi corazón y que tú, Señor, que todo lo ves, Señor, tú a través de tu Santo Espíritu me redarguyas y me muestres todos aquellos pecados que yo no te he confesado ni te he pedido perdón. Creo fielmente que los pecados a los cuales yo renuncié anteriormente y por los cuales yo te pedí perdón fueron borrados con tu sangre poderosa. Señor, pero estos pecados que todavía están dentro de mí, Señor, yo te pido que tú me examines y que tú, Señor, me redarguyas, me muestres, me reveles y me hables a mi mente y a mi corazón.
Señor, quiero sacarlos de mí. Renuncio a ellos en el nombre de Jesús. Y no quiero volver a cometerlos, Señor. Quiero que a través de este ayuno de pecados, a través de este sometimiento a mi carne, Señor, de no comer alimento, pero también abstenerme de cometer pecados, Señor. Este es el ayuno que tú escogiste. Ayúdame, Señor, a sacar de mi vida todo lo que me está haciendo mal. Porque yo, Señor, quiero ser libre y no quiero tener ningún pecado. No quiero nada de Satanás. Sácalo de mi vida, Señor. Yo quiero, Señor, ser verdaderamente hijo tuyo. Que tú me laves con tu sangre poderosa y borres todos mis pecados. Y hoy, Señor, recibo tu perdón, recibo tu liberación, recibo tu sanidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú te llevaste toda esta lista de pecados que yo te voy a confesar en la cruz del Calvario y los cubriste con tu sangre para que fuesen borrados de mi vida, Señor. Gracias, mi amado Señor. Hoy recibo tu sanidad. Hoy recibo tu perdón, Señor. Y hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y hermano y amigo, haz este trabajo con todo el corazón. Saca este tiempo, ve a tu cuarto, ve a algún lugar donde tú puedas confesarle al Señor todos tus pecados. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El cambio de nuestra casa, el cambio de nuestra familia comienza por mí. Si yo cambio, el Señor empieza a cambiar toda mi familia. Así que hoy vamos a hacer este trabajo con todo nuestro corazón y vamos a ver unos resultados maravillosos. Vas a empezar a experimentar la paz del Espíritu de Dios, las bendiciones del Dios del cielo. Y aunque no lo creas o alguien de pronto te lo haya dicho o no te lo hayan dicho, nuestro cambio producirá cambios en toda nuestra nación. Hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga y que la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de vosotros. El poder del Señor Jesucristo sea llenando tu vida de amor y la unción del Espíritu Santo pudra todo yugo de esclavitud. Dios los bendiga, mis hermanos. Les amo en el Señor.